la cuarta jornada de economía que hacemos acá, se hace acá en 33. Creo que esta va a ser mi presentación más corta. Lo que tengo para mostrarles no son muchos números, más bien es el avance de un trabajo que estamos haciendo en la oficina y que suponemos que va a dar más frutos para adelante. Es un resultado de trabajo en equipo en donde ahí está la gente que está participando. Los economistas Sofía Polcaro, Diego Campoy y Fabián Mila. Sofía y Diego han sido los que han estado trabajando más con la base de datos de la encuesta ganadera de 2016, que fue de la que habló Enrique antes. Fabián ha estado más metido en el tema de la carga impositiva sobre la ganadería. Y bueno, yo soy el que armo las PPT. Bueno, vamos a seguir un orden bastante lógico y elemental de mostrar algunos objetivos que tenemos con este trabajo, con qué datos trabajamos, la metodología, algunos resultados preliminares y algunos comentarios. Los objetivos del trabajo que estamos haciendo básicamente son estos tres. Los objetivos de la charla específicamente son mostrar los resultados productivos y la estructura de gastos de las explotaciones que fueron relevadas durante la encuesta ganadera. El trabajo, como digo, es un trabajo que está en progreso. La base de datos de la encuesta ganadera es muy rica, pero a la vez también bastante compleja y requiere bastante esfuerzo de síntesis, de análisis de consistencias, de complementación con otras fuentes, en fin. Lo que voy a mostrar es una mirada más bien estructural a lo que son las estructuras de costos y de ingresos de las empresas. No, los números absolutos, hay una tabla con unos números absolutos, pero no es lo importante. Lo importante son más bien las relaciones, porque básicamente por el tercer objetivo, que este trabajo apunta a la construcción de modelos ganaderos que puedan ser útiles para la discusión de política pública y el monitoreo del sector. Esta es una cosa que OPIPA lo hacía de forma bastante consistente en el pasado. Recordarán los más veteranos que todos los años se publicaba los índices de productividad media del país y OPIPA normalmente todos los años calculaba los resultados económicos del predio CONEAT 100, digamos. Eso tenía ciertos objetivos fiscales. Pero después eso se dejó de hacer y en realidad hoy, a los efectos del trabajo de la oficina, es bien importante poder contar con herramientas que sirvan para hacer evaluaciones de decisiones de política. Por ejemplo, se toma una decisión de hacer cierta exoneración al pago de cierto impuesto o algún tipo de subsidio al fertilizante o al combustible o qué sé yo, ese tipo de cosas. Y es bueno tener a mano modelos que estén validados, que sean consistentes y que permitan hacer un estudio de impacto a priori, digamos, sobre esa posible medida de política, ¿verdad? Si uno tiene modelos que representan bien la realidad, puede anticiparse y estimar y decir, bueno, si nosotros ponemos un impuesto de tal medida, lo que puede suceder es que tales productores se vean beneficiados, tales productores se vean perjudicados, que el perjuicio sea tan grande o tan chico, ese tipo de cosas, ¿no? A ese tipo de cosas apunta poder construir modelos, en particular de la ganadería, que sean fieles reflejos de la realidad, ¿no? Como siempre, los modelos no son la realidad, son un reflejo que nos permite tener como una visión, digamos, reducir la complejidad de la realidad a algo más simple, más manejable. ¿Con qué datos trabajamos? Con la encuesta ganadera nacional, de la que ya habló Enrique antes. Se entrevistaron 1.426 empresas. El universo muestral sobre el que se trabajó fueron explotaciones ganaderas especializadas en ganadería, o sea que no tienen lechería ni agricultura, y que tienen por lo menos 7 unidades ganaderas. Y eso representa un universo de unos 25.500 más o menos productores ganaderos.
Esos productores están distribuidos en todo el país, por eso es una encuesta de alcance nacional. Y además, la forma como se hizo la estratificación de la muestra fue separar el país en 5 regiones y a la vez subdividir a todos los productores en 8 estratos de tamaño. Las regiones son esas: la región roja, lo que llamamos norte; la amarilla le pusimos noreste; la azul, sureste; el litoral está pintado de verde y el sur de violeta. A los efectos de simplificar los datos que yo voy a mostrar, las regiones, para no trabajar, pues, digamos, si cruzamos 8 estratos y 5 regiones, tenemos 40 observaciones distintas o promedios distintos y serían demasiados números. Entonces lo que hago es combinar algunas regiones y algunos estratos. Siempre voy a poner la región norte como tal, y después voy a combinar el noreste con el sureste y el litoral con el sur, porque me parece que es ahí donde están agrupando de esa forma uno ya puede ver algunos contrastes que pueden ser interesantes sin tener que meterse en una maraña de números que marean mucho, ¿no? También las explotaciones, como dije, estaban divididas en 8 estratos, pero acá están, en este cuadro resumido, simplificado a 4 estratos. Están combinados los primeros 2, después el tercero con el cuarto, etc. Y los estratos están definidos en términos de tamaño del rodeo, no de superficie en tierras, que es la forma tradicional, sino en tamaño de rodeo. Y ahí lo que muestran es que, bueno, las explotaciones con menos de 150 unidades ganaderas son el 51% del total relevado, tienen el 7% de los vacunos y el 9% de los ovinos. Y mientras que en el extremo opuesto, las unidades con más de 2.000 unidades ganaderas son el 4% de las explotaciones, tienen el 30% de los vacunos y el 31% de los lanares. Ahí están los totales: es un universo de 25.500 explotaciones, 10.300.000 vacunos y 6.700.000 lanares. Esos son los números que salen de la encuesta. Así como verán, la población de ovinos está prácticamente, se podría decir, el 100%, mientras que la población de vacunos es un poco menos del total. La metodología que nosotros seguimos es un poquitito diferente, y acá voy a dedicarle un minutito porque si no nos confundimos con algunos términos. Es un poquitito diferente a lo que uno tradicionalmente ve por ahí, digamos, en general en estos ámbitos agronómicos. Seguimos una metodología de clasificación de ingresos y gastos que no es exactamente la que nosotros seguimos, porque como uno de los objetivos de este trabajo es proporcionarle al Banco Central insumos para el cálculo del Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Sectorial, tenemos que seguir digamos, la metodología del Banco Central. Y en ese sentido, el concepto que quiero clarificar, simplemente para que se entienda a lo que me refiero, es que el valor agregado de una actividad es la diferencia entre el valor bruto de la producción y el consumo intermedio. Esa es la definición de valor agregado. El valor bruto es la producción valorizada. En el caso nuestro son vacunos y lanares, carne ovina y carne vacuna y lana. Y eso está estimado en parte con datos de la encuesta y en parte con registros administrativos del SNIG, dado que la encuesta no preguntaba directamente la producción, relevaba solamente los stocks, los inventarios, pero no la producción en sí misma. Y por lo tanto, para complementar eso, tuvimos que utilizar la información que sale del SNIG. Y el consumo intermedio es un concepto que abarca esos ítems que están ahí agrupados de cierta forma: alimentación animal, que incluye forrajes y suplementos, todo lo que tiene que ver con sanidad, pero también combinado con eso, inseminación artificial. La energía, tanto energía eléctrica como combustibles y lubricantes. Todo el ítem de reparaciones y mantenimiento de vehículos, maquinaria e instalaciones. Y servicios contratados, que en realidad es una gran bolsa donde entra bastantes cosas. Como verán, acá en consumo intermedio no entra la mano de obra. La mano de obra es parte del valor agregado, ahora lo voy a explicar. Pero
insisto en la aclaración porque muchas veces nosotros tendemos a pensar, si yo digo cuesta tanto la alimentación animal, uno tiende a pensar que está metido ahí el costo de la mano de obra aplicado al suministro de alimentos para los animales. Pero cuando hablamos de consumo intermedio nos referimos exclusivamente a los insumos y servicios que se consumen durante un ejercicio productivo. Y este agrupamiento, que lo pongo acá simplemente es para simplificar, obviamente la lista de insumos y servicios que se utilizan es bastante larga, ¿no? En servicios contratados, por ejemplo, encontramos cosas muy diversas como fletes, seguros, servicios de esquila, servicios de maquinaria, comisiones, en fin, hay una combinación de muchos ítems que están mezclados en el mismo paquete. Y el valor agregado, por su lado, está compuesto por tres grandes componentes, que es la remuneración del trabajo, remuneración asalariada, los impuestos y lo que llamamos un excedente bruto de explotación. Y ese excedente bruto de explotación remunera el trabajo del empresario y eventualmente de los familiares que no tengan salario, y la renta a la tierra, en el caso que hubiera, sería un pago efectivo. En el caso que no hubiera tierra arrendada, sería parte del excedente que capta el empresario. O sea que esas son las categorías con las que nos movemos, y lo que voy a hacer es mostrar algunos pocos resultados agrupados con el fin de mostrar básicamente estructuras. Como digo, no tanto valores absolutos. Bueno, ese es el listado de insumos y servicios considerados. Como ven, es bastante larga, no me voy a detener en eso. Y vamos a ver los resultados que por ahora vamos logrando en tres aspectos: el valor de la producción, la estructura del consumo intermedio y la estructura del valor agregado. Quiero hacer un paréntesis sobre el tema producción estrictamente. ¿Cómo se estima la producción de carne o de carne equivalente para este trabajo en particular? Cuando uno hace una estimación de la producción de carne y lana a nivel nacional, es bastante sencillo. La información está, no precisa demasiada elucubración, es simplemente agarrar los totales, la faena de INAC, lo que dice el SUL que se cosecha de lana, y pum, 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 y salen las plantas. Cuando trabaja a nivel más agregado, más desagregado, digamos, por ejemplo, a nivel de departamento, hay algunas dificultades, pero más o menos la información también está disponible y los resultados que uno obtiene son bastante consistentes. Otra historia es a nivel de explotación particular. O sea, cuando uno quiere mirar la explotación individual y no tiene registros. O sea, acá no es el caso de las carpetas del plan o los registros de FUCREA. Acá estamos trabajando sin registro ninguno. Tenemos que mirar la explotación con información secundaria. O sea, con información que sale del SNIG o de ICOSE o de donde sea. Y ahí la cosa se complica un poco más. Y en realidad nos encontramos con bastante más dificultades, incluso las que yo esperaba al inicio del trabajo, porque, porque la base de datos es grande, es compleja, y hay unas cuantas inconsistencias. Digamos. Al trabajar con datos tan desagregados, mirar las empresas individualmente, muchas veces no cierran las cuentas. Los cambios de categoría en el ganado siempre son complejos porque a veces depende un poco de cómo la categoría fue definida por el productor. Las cuentas corrientes a veces dejan agujeros que uno no sabe, entonces se empieza a obtener resultados insólitos, como por ejemplo que hay muchos productores que tienen producción negativa y cosas por el estilo. Entonces es bastante trabajoso poder llegar a determinar con un nivel con cierta robustez un indicador o un valor de resultado de producción, y por eso lo que nosotros obtenemos siempre está como sujeto a, bueno, a ver, podemos mejorar un poquito acá, un poquito allá. Siempre hay un afinamiento que es necesario hacer. De todas formas, bueno, lo que tenemos es lo mejor que hemos logrado hasta ahora. Estos son el valor de la producción expresado en dólares por hectárea, y está separado los estratos y las regiones que les mencioné hoy.
Les pediría que no miren tanto o que no se fijen tanto en el valor absoluto. El promedio general aquí es $136, pero no importa tanto el valor absoluto como lo siguiente. Lo que importa señalar es que hay una región como el norte, por ejemplo, que tiene en todos los estratos niveles de producción que están por debajo del promedio nacional. Otras regiones como el litoral el litoral y el sur, donde todos los estratos tienen niveles de producción más altos que el promedio nacional. Y después el noreste y sureste, que en general está por encima, excepto con una pequeña excepción. O sea que más que mirar el valor absoluto, simplemente quería mostrar el contraste entre las regiones, los contrastes entre los niveles entre los tamaños, indicarían que los valores de producción de los estratos, de las explotaciones más pequeñas son más elevados por hectárea que las explotaciones más grandes. Regla general, mírenlo en términos relativos, no se queden con el valor absoluto que puede no reflejar, sobre todo porque está hecho con precios de hace algunos años, no refleja la coyuntura actual y como dije hoy al principio, la idea no es discutir la coyuntura. Bueno, a veces es un poco los valores a los que hemos llegado y miramos ahora un poquitito cómo es la estructura del consumo intermedio. O sea, recuerden, consumo intermedio son solo insumos y servicios. Y esa es, en promedio general, la estructura a la que llegamos. El 26% del consumo está explicado por la alimentación animal. O sea, esto incluye todos los insumos utilizados para la implantación de pasturas, cultivos forrajeros, reservas, suplementos, todo eso. El 13% sería para sanidad, el 4% para energía eléctrica y combustible, el 14% para reparaciones y mantenimiento de equipos, maquinaria, instalaciones, y el 43% es ese otro paquete grande de servicios que, como dije, incluye bastantes cosas adentro. Eso sería el promedio general de todos los establecimientos ganaderos. Y ahora lo que les muestro son algunos contrastes entre regiones y entre estratos de tamaño. Esto sería por estrato de tamaño. Las mismas categorías. Estas 4 tortitas lo que muestran es que hay, digamos, los estratos más grandes tienden a tener una estructura de consumo bastante parecida, no hay mucha diferencia en las tortas de abajo. Y la de arriba a la izquierda, el de las unidades más pequeñas, es tal vez el que se diferencia un poquito más, con menores costos o menor importancia relativa en la alimentación, en la sanidad y mayor importancia, bastante más, en el ítem energía. Esto tiene un poco lógica porque establecimientos más chicos pueden diluir menos en su superficie un costo fijo como puede llegar a ser la energía. Y en los establecimientos más grandes se diluye más. Pero como verán, a grandes rasgos, si miramos entonces estos diferentes estratos de tamaño, la estructura, o sea, los términos relativos que hay de estos ítems, no es muy diferente una del otro. Eso no quiere decir que el que tiene 21% de alimentación animal gasta más que los de 150 a 599 unidades, ¿no? Obviamente, esos son términos relativos. En términos absolutos, a medida que es más grande, obviamente, hay más gastos. Y mirada la estructura por región, ahí hay un contraste más interesante entre el norte y el resto, me parece a mí, en donde la importancia de la alimentación animal y la sanidad es un poquito diferente en el norte respecto al resto. Pero entre el litoral y sur y noreste y sureste hay sobre todo una diferencia en alimentación y en servicios, pero en las otras son bastante parecidas. Bueno, eso es un poco, si quieren, descriptivo, pero permite ver algunos contrastes. Y ahora lo que les muestro ahora es la estructura de valor agregado. O sea, pasamos a la otra parte y vemos el valor agregado que está compuesto por, como dijimos, un excedente bruto de explotación, impuestos y remuneraciones. En el histograma de arriba lo que se muestra es la estructura comparando estratos de tamaño y en el de abajo las regiones. Conclusión de esto es, bueno, aparentemente en esta división, si miramos
La estructura de valor agregado, de acuerdo al tamaño de la explotación, al tamaño de la empresa, se diferencia notoriamente los pequeños productores de menos de 150 unidades del resto, porque el resto parece tener como una estructura de valor agregado bastante parecida en términos porcentuales, por ejemplo. De vuelta, insisto, eso es una cuestión relativa, ¿no? Pero el peso que tienen las remuneraciones y en parte también los impuestos, en el caso de los predios más chicos, es relativamente más grande y achica bastante la proporción del excedente bruto. Recuerden, el excedente bruto es la parte que debe remunerar el trabajo empresarial y familiar y la renta a la tierra, y eventualmente dejar algo para generaciones futuras. Y en el caso del componente de la estructura de valor por región, ahí las tres regiones son un poquitito diferentes. La región norte tiene una proporción de excedente bastante más alto que las otras dos. Y la región, el litoral sur es el que muestra menor excedente bruto. Entonces ahora si juntamos consumo intermedio y valor agregado, podemos mirar un poco cuál es el componente, cómo se descompone el valor bruto de la producción. Recuerden, valor bruto, consumo intermedio más valor agregado. Y en el promedio general, esa es la composición. Tenemos 41% que es consumo intermedio, 12% son remuneraciones de asalariados, 8% son impuestos, y el 39% es el excedente que paga la remuneración del trabajo del empresario y la renta de la tierra. Eso es el promedio general. Y no puse todas las regiones y las unidades porque son bastante, en el conjunto son bastante parecidas, punto más, punto menos al promedio general. El único que se separa un poco y que tiene una estructura del valor de producción que contrasta con el resto son las unidades de producción más pequeñas, que tienen esa estructura que aparece en la otra torta, donde el consumo intermedio es del 51%, el 24% son remuneraciones, una proporción bastante más alta, la carga fiscal es similar, 8%, y el excedente es apenas el 17%. Entonces, esto, como dije, no tengo valores absolutos, pero ustedes pueden ponerle un valor, por ejemplo, de los que se presentó ahí en la presentación que hizo Carlos, y aplicarle estos coeficientes y saquen sus conclusiones acerca de cuánto significa el excedente, por ejemplo, en estos casos de pequeñas pequeñas unidades de menos de 150 unidades. Bueno, como mi presentación era bastante corta y no eran muchos los números que tenía, voy a hacer algunos comentarios finales. Como digo, esto es un trabajo que está en progreso. Tenemos que afinar todavía bastante la robustez de los modelos, de alguna forma validarlos, para poder después sí utilizarlos y actualizarlos. O sea, una vez que uno construye estos modelos y está conforme con que funcionan bien, puede después utilizarlos en el trabajo nuestro cotidiano de la oficina y aplicarlos a la evaluación de políticas. Las estimaciones se realizaron principalmente con los datos aportados por los productores encuestados, y por lo tanto a veces hay problemas de representatividad en el sentido de que hay la encuesta tiene un montón de variables, pero en algunas no tenemos respuesta porque digamos, el productor no sabe o simplemente no quiso contestar una pregunta o lo que fuera. O sea que hay datos que no están. Y, por ejemplo, por decirles un ejemplo, un productor dice que tiene sembradas 50 hectáreas de pradera y que sembró 50 hectáreas de pradera, y cuando le preguntamos qué plantó, dijo, sí, trébol blanco, lotus, fetuca. ¿Y cuánto sembró de lotus? No me acuerdo. Entonces, no sabemos cuántas semillas efectivamente utilizó de cada una de las especies forrajeras. Entonces ahí uno tiene que empezar a jugar con, bueno, lo normal es que utilice 8 kilos, entonces bueno, le vamos a poner 8 kilos. O sea, ese tipo de cosas son bastante comunes, ese tipo de problemitas, y entonces a veces digamos, hay que jugar un poco con algunos supuestos elegantes para poder completar la información que falta.
Lo de representatividad también puede ser porque la muestra está hecha con el marco muestral del Censo Agropecuario del 2011 y por lo tanto, como ha pasado ya bastante tiempo, capaz que hay algunas cosas bueno, que no están bien representadas en la muestra que fueron seleccionadas, ¿no? Por lo pronto, entre paréntesis, los resultados, esto que yo he mostrado, no lo mencioné, pero están excluidos de los casos de estos 1426. Algunos que tienen encierros de corral, los quisimos poner aparte porque podía distorsionar un poco los resultados, así que en realidad no son 1426, son un poco menos. Podríamos plantearnos un abordaje alternativo también, sí, porque para poder hacer esto deberíamos capaz que mirar no tanto a la explotación, sino a la unidad de producción empresa, y para poder entender ciertas lógicas en la toma de decisiones. Las explotaciones no necesariamente coinciden con las empresas. Y también podríamos mirar estructuras de ventas y poder clasificar, porque a veces la clasificación esa entre regiones, estrato de tamaño, puede llegar a ser, si se quiere, un poquito arbitraria, digamos, y no dice nada, y de hecho algunos de los resultados me lo confirman. El hecho de que la empresa esté en Cerro Largo o en San José, qué sé yo, eso puede no significar nada. Pero sí puede significar cómo tiene estructurado su negocio, cuáles son sus ventas, cuál es su estrategia comercial. Después, otro comentario es que el 10% de los productores encuestados explota más de una unidad, relacionado con lo anterior, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros relevamos la explotación, pero resulta que hay un 10% de productores que nos dicen, sí, pero yo tengo otra explotación y lo manejo juntas. Entonces toma las decisiones y afectan a todos. Entonces eso también puede, digamos, deberíamos tratar de trabajar tratando de cubrir esa contingencia. Otro asunto es que el 33% de los productores reciben ingresos de actividades extraprediales. Esos ingresos no los tenemos contabilizados. La encuesta lo único que preguntó es si usted trabaja o no trabaja fuera y si recibe o no recibe ingresos y qué tan altos son sus ingresos en relación a los ingresos del predio. Entonces tenemos una valoración cualitativa de ese aspecto. Y otra cuestión final es que el 46% de los productores lleva algún tipo de registro económico financiero, pero bueno, el 46% es menos de la mitad. Por lo tanto, todos los demás, o inclusive muchos de estos, contestan a partir de lo que ellos recuerdan que fue el gasto en esto o el gasto en lo otro. Y por supuesto eso incide en la calidad del dato. Algunos datos son muy precisos porque estaba el contador y nos decía esto fue lo que se gastó y acá está el estado contable. Y otro era el productor que trataba de recordar de qué venía la cosa. Y esto me lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene para el desarrollo del país, para el desarrollo de la ganadería, poder digamos así, difundir lo que el Plan Agropecuario y FUCREA hacen desde muchos años. Y es que contar con sistemas de registros o de registración sistemáticos y poder contar con bases de datos más robustas y más precisas, porque eso nos ayuda a todos a la hora de tomar decisiones. Bueno, como dije, mi charla era bastante corta, así que hasta aquí llegué. Cualquier pregunta, muchas gracias.